Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Santiago Guayman Pauletti, titulada Actualización clínica, diagnóstica y terapéutica de la demodicosis canina. Ofició como tutora Sandra Maroto, como directora Sofía Martínez y en carácter de evaluador Carlos Saumel. Bueno, Santiago, tenés 30 minutos para la presentación. Adelante. Bueno, buenos días. Como para empezar, voy a hacer una breve introducción sobre la piel, que es el órgano donde más voy a prestar atención. La piel es el órgano más extenso y más visible del cuerpo, donde en sus complejas estructuras, una de sus complejas estructuras es el folículo piloso, en donde puede sufrir procesos inflamatorios, en donde se forma una foliculitis, y las principales causas que la generan son la demodicosis, las piodermias y la dermatofitosis. La piel se forma a partir de células del ectodermo, del endodermo y de la cresta neural, y está compuesta por tres capas: epidermis, dermis y hipodermis o subcutis. Comprender las diferentes estructuras y funciones de la piel va a hacer que podamos comprender mejor los mecanismos patológicos de las enfermedades antes mencionadas. Las diferentes funciones de la piel son como barrera envolvente, permitiendo un ambiente interno para los demás órganos y así sostener y no proporcionar pérdida de agua, electrolitos o macromoléculas. Genera una protección frente al medio ambiente mediante la exclusión de agentes nocivos, ya sean químicos, físicos o microbiológicos. Proporciona movimiento y forma gracias a su elasticidad, y a su vez proporciona forma y figura al cuerpo. Actúa como producción de anexos, ya sea como glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, formación de pelo, músculos contractores del pelo y de las garras. Actúa como termorregulación a través del soporte vascular, el soporte de pelaje y las glándulas sudoríparas. Es un órgano de almacenamiento de proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, agua, entre otras. Además, es un indicador de la salud en general, más allá del indicador de la salud de la piel, y es un indicador de la identidad física y sexual. Actúa como inmunorregulación gracias a los queratinocitos, células de Langerhans y linfocitos que actúan como inmunovigilancia. A su vez tienen procesos de pigmentación a través de la melanina, queratinocitos y la vascularización, que permiten darle color a la misma y a su vez protegerla contra las radiaciones solares. Tiene acción antimicrobiana gracias a lípidos, lisocimas, péptidos antimicrobianos. Es un órgano primario para la percepción sensorial, ya sea del tacto, del dolor, de la presión, prurito, temperatura. Actúa como órgano secretor gracias a sus glándulas apócrinas, glándulas sebáceas. Actúa de forma limitada como órgano excretor. Y también a través de los rayos ultravioleta produce vitamina D. Como antes les mencionaba, el folículo piloso se encuentra en el pelo. El pelo solamente lo componen los mamíferos y este está compuesto por 5 componentes principales: la papila dérmica, la matriz, el pelo propiamente dicho y la vaina interna y externa de la raíz. Hay dos tipos de pelos en el manto, que es el pelo primario y el pelo secundario. El pelo primario es el manto de por sí y es protector, y el pelo secundario es el submanto. El tallo del pelo se divide en médula, corteza y cutícula. La médula es la región más interna, donde está compuesta por células cuboidales, que son más sólidas cerca de la raíz, y después está diferenciada por vacuolas de glucógeno y aire. La corteza es la capa media del tallo, está compuesta por células en forma de huso, cornificadas, cuyo eje longitudinal es igual al largo del cabello. Compone de 1/3 a 1/6 del ancho del cabello. También es el que tiene el color y le da el color al pelo, y es el que más contribuye a las propiedades mecánicas de las fibras capilares. La cutícula, que es la capa más externa del cabello, está compuesta por células anucleadas totalmente cornificadas. El pelo secundario tiene una médula más chica y una corteza más prominente, y los pelos lanudos, y una cutícula más prominente, perdón, y los pelos lanudos o finos no tienen médula. Como les mencionaba, una de las
causas que pueden generar que el folículo se inflame generando una foliculitis es la demodicosis. La demodicosis es una enfermedad parasitaria inflamatoria causada por un crecimiento mayor al normal del ácaro de Demodex. Puede ser la iniciación de la proliferación por un trastorno genético o inmunológico. Existen diversas especies que pueden afectar a las mascotas, más que nada al canino. En ellas se encuentran el Demodex sinjei, Demodex canis y Demodex cornei. Aunque el Demodex cornei, algunos estudios observacionales y genéticos determinaron que puede llegar a ser una variante morfológica del Demodex canis. El Demodex canis puede llegar a medir entre 40 por 250 micrones el macho y 40 por 300 micrones la hembra. Y el Demodex sinjei, como es el ácaro de cuerpo largo, puede llegar a medir el doble de tamaño en la hembra y un 50% más también en comparación con el macho. Al raspaje y al microscopio se pueden ver 4 tipos de estadios de Demodex canis. El huevo fusiforme, que eclosiona una larva de 6 patas. Este muda a una ninfa de 8 patas, que luego muda a adulto de 8 patas. Hay diversos factores predisponentes que pueden llegar a provocar que aparezca la demodicosis. Esto tiene que ver con la edad, el cabello corto, mala nutrición, estrés, el parto, el estro, endoparásitos y enfermedades debilitantes. Se creía también que podía llegar a ser algunos factores, como por ejemplo la virulencia de la cepa, aunque no está del todo claro, porque si fuese una cepa muy virulenta, atacaría camadas enteras. Lo que no sucede, que a veces pasa que cachorros sí padecen demodicosis y otros no. A su vez también se podía pensar en la inmunodeficiencia de los cachorros, pero si por inmunodeficiencia obtenían demodicosis, o padecían demodicosis, perdón, también debían padecer otras enfermedades infecciosas, neumonías o enfermedades virales, y no es una constante. Lo mismo pasa con animales que están sometidos a tratamientos de quimioterapia, donde su inmunidad baja, o tratamiento para enfermedades autoinmunes. Tampoco es una constante que padezcan demodicosis. Por lo tanto, se sabe que hay 2 tipos de factores que pueden llegar a padecer una demodicosis, que son factores genéticos y factores inmunológicos. Dentro de los factores genéticos, hace años que se sabe que hay predisposición de raza en el Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, en el Shar-Pei y el Bulldog francés. It y sus colaboradores en el 2010 determinaron una relación entre los alotipos DLA 2002, 2975 y 2054 en los dogs argentinos y en los boxer. Por otra parte, los factores inmunológicos que se han encontrado en diversos estudios son una disminución de la blastogénesis linfocitaria, aunque no se sabe si esto es una causa o una consecuencia de la enfermedad. También se ha visto disminución del factor de necrosis tumoral alfa y una disminución de la relación CD4-CD8 con aumento del número de linfocitos CD8. Tampoco esto está claro si es lo que predispone a que aparezca el Demodex o es una causa de la demodicosis en sí. Se ha visto también incremento del receptor TLR2 con disminución del TLR4 y TLR6, que se puede llegar a pensar que es una estrategia que genera el Demodex para poder invadir, pero tampoco todavía está del todo claro si no puede llegar a ser también una causa predisponente a que aparezca. La demodicosis se puede clasificar en localizada y generalizada. Ambos tienen pronósticos muy diferentes. La demodicosis localizada es de buen pronóstico, generalmente resuelve por sí sola, sin tratamiento. Se considera localizada a menos de 6 a 8 lesiones focales, menores a 3 centímetros de diámetro y sin compromiso podal. El dermograma, que es una representación gráfica de las lesiones del animal, como se puede ver abajo a la derecha, está relacionado comúnmente a la cara y miembros anteriores. La presentación clínica de la demodicosis localizada se encuentran zonas de eritema leve, alopecia parcial o total. Puede presentar prurito leve a moderado. Y como dije, el sitio más común de presentación es la cara, pero más que nada la comisura labial y en periocular. También puede extenderse a miembros anteriores y oído externo. En el caso que se pueda extender al oído, se genera una otitis luminosa bilateral, que quizá en este caso sí se necesitaría un tratamiento. La demodicosis generalizada, por su parte, es una enfermedad grave que puede ser potencialmente mortal.
Ocupa grandes áreas del cuerpo y se clasifica en juvenil, en adulto y pododemodecosis. La juvenil arranca en etapa de cachorro de 3 a 18 meses, aunque si no hay tratamiento o el tratamiento no es efectivo, puede perdurar más allá de los 18 meses. La enfermedad generalizada en adultos es rara, pero cuando aparece suele ser más grave que la juvenil. Sucede en animales de más de 4 años o puede ser más todavía. Y generalmente hay una enfermedad subyacente que puede llegar a provocarla, como por ejemplo hipotiroidismo, hipercortisolismo, ya sea iatrogénico o natural, enfermedades infecciosas como leishmaniasis, ehrlichiosis, babesiosis, o también alguna neoplasia maligna o tratamientos muy prolongados de quimioterapia. Y la pododemodecosis, la enfermedad generalmente de las patas, en donde generalmente esta se complica con piodermias secundarias, y en este caso, cuando la demodecosis generalizada está comprometida con una piodermia secundaria, se la clasifica como pustulosa. En el caso de que no esté comprometida con una piodermia secundaria, se la considera como escamosa. En la mayoría de los casos de la demodecosis generalizada, requerirá un tratamiento específico para poder resolverla. La presentación clínica de la demodecosis generalizada se presenta como hiperkeratosis, que a veces suele ser muy marcada, y comedones. Además de haber foliculitis, también puede haber furunculosis, quiere decir que hay una infección bacteriana en donde sería la tipo pustulosa, donde se generan edemas, y las costras se elevan los parches en placas, hay supuración, que con el contacto con el aire se secan, y las bacterias viven por debajo. Aparecen numerosas lesiones en la cabeza, en las patas, en el tronco. En el caso de que haya lesiones en oídos, se puede extender a la cara también, y puede estar asociada a linfadenopatías, a letargo y fiebre. Hay que prestar mucha atención también al tratamiento, no solo de la demodecosis en sí, sino tener en cuenta que puede llegar a haber una enfermedad subyacente que puede hacer que haya recidivas en la enfermedad, por lo tanto habría que prestar atención en las dos cuestiones a la hora de iniciar un tratamiento. Hay diferentes formas de diagnosticarla, el raspaje de piel profundo, el tricograma, la citología, la tira de cinta de acetato y biopsia de piel. El raspaje de piel profundo es la herramienta de elección. Las mejores muestreos se obtienen de lesiones primarias como pápulas y pústulas. En el caso de no encontrarse, se deben elegir áreas alopésicas y no ulceradas porque el ácaro no hay tanto número de ácaros en esa zona. Se debe utilizar una hoja de bisturí con una gota de aceite mineral o vaselina. Se aprieta la piel para extruir a los parásitos, a los ácaros de los folículos pilosos, y se raspa hasta que haya sangrado capilar, lo que quiere decir que fue lo suficientemente profundo, y se coloca en un portaobjeto y se lee al microscopio. Es la herramienta de elección por el hecho de que si se encuentra en un raspaje profundo el ácaro, ya determina la enfermedad. Otro método de utilizar para el diagnóstico son los tricogramas, que son muy buenos para utilizar en zonas difíciles de raspar, como puede ser en la comisura labial o en periocular. También se puede utilizar en perros agresivos o en perros difíciles de controlar, ya que a través del bozal, por ejemplo, se pueden extraer los pelos. Siempre la extracción de los pelos se hace a favor del crecimiento, y para un examen más exhaustivo se deben extraer entre 50 a 100 pelos. Se debe utilizar también en el mismo portaobjeto una gota de vaselina o de parafina, y con un cubreobjeto se puede llegar a un examen también más detallado. Un tricograma negativo no descarta la enfermedad, se debe hacer siempre un raspaje a continuación para confirmar si no hay demodecosis. La citología es otro método de diagnóstico muy bueno, en donde si hay presencia de foliculitis profunda o furunculosis, se extrae muestra del exudado y se pueden encontrar el demodex en él. También sirve para diferenciar si hay presencia de bacterias en el exudado y así clasificarla en pustulosa o escamosa. La citología y el tricograma, como les mencionaba, si dan negativos, no quiere decir que no haya demodex, siempre se debe hacer un control con raspaje, y una vez que se inicia el tratamiento, la citología y el tricograma pierden valor diagnóstico, por lo tanto los controles se deben hacer con raspajes. La tira de cinta de acetato es otra de los métodos muy buenos para toma de muestras, también en zonas difíciles de raspar. Se presiona la piel para destruir los ácaros, igual que cuando se hace el raspaje. Se presiona con el lado pegajoso de la cinta
y se lee al microscopio. A veces suele pasar que la clínica determina que puede llegar a ser una demodecosis, pero dan resultados negativos en tira de cita de acetato, en tricogramas, citología o raspajes, que suele pasar en razas con piel mugresa como el Shar-Pei. Se debe optar por usar una metodología de biopsia. El preparado histopatológico detecta los ácaros en el Demodex o dentro de los granulomas de furunculosis. Pasando a la etapa de tratamiento, como antes les mencionaba, la demodecosis generalizada generalmente resuelve espontáneamente, sin tratamiento, entre 6 a 8 semanas. No se han reportado diferencias de curación entre tratados y no tratados. Tampoco se ha reportado de que demodecosis localizada no tratada hayan terminado en demodecosis generalizada. En el caso de que el clínico o la clínica decida utilizar un tratamiento, se va a usar una acaricida tópico suave. Y en el caso de la demodecosis generalizada, con un tratamiento adecuado resuelven cerca del 90% de los casos. Los tratamientos suelen ser por vía oral y o tópicos, y la eficacia del tratamiento antes se creía o se determinaba con 2 raspajes negativos separados de 1 mes en el medio. Hoy, el consenso actual determina que el tratamiento debe perdurar 1 mes más después del último raspaje negativo, porque en su momento había muchas recidivas, el tratamiento se terminaba muy temprano y no se llegaba a una resolución completa de la enfermedad. Siempre se debe hacer el raspaje en los mismos sitios para hacer el control y siempre deben ser plasmados en un dermograma. También determinados estudios han demostrado que los antibióticos sistémicos no son necesarios, excepto que sea una epidermia secundaria muy grave, pero con un tratamiento tópico generalmente resuelven muy bien. En el caso de que el clínico o la clínica decida utilizar un tratamiento de antibióticos sistémicos, se debe basar sí o sí en un cultivo y en antibiograma. Dentro de los productos a utilizar para el tratamiento, uno que se ha utilizado durante muchísimo tiempo las sarnas en todo el mundo ha sido el amitraz. Es una diamida, inhibidor de la monoaminoxidasa, agonista alfa-2 adrenérgico y inhibidor de las síntesis de prostaglandinas. Se encuentra como en baños o en collares, aunque el collar al 9%, aunque el collar, la función contra la demodecosis generalizada es muy controvertida. La concentración en baños varía del 0,025% al 0,6%, una vez por semana o cada 2 semanas. El animal debe ser bañado antes con un shampoo para eliminar costras o suciedades. En el caso de que sea un animal de pelo largo, se le debe recortar el cabello durante todo el tratamiento, como para que tenga una mejor acción el principio activo. Se debe utilizar una esponja para bañar al animal y no se debe enjuagar. Por lo tanto, esto se va a hacer un área bien ventilada. El manipulador debe usar ropa protectora como barbijo y guantes, ya que puede llegar a tener problemas respiratorios o problemas circulatorios o vómitos, entre otras patologías. Lo mismo pasa con el animal, que puede llegar a tener una intoxicación, que puede llegar a generar polidipsia, polifagia, hiperglucemia, ataxia, vómitos, diarrea. En el caso de que sea muy grave la intoxicación, se puede resolver con yohimbina o atipamezol. Otras de los medicamentos más usados en veterinarios son las lactonas macrocíclicas, que son agonistas de los canales de cloro activados por ácido glutámico. En ellas existen 2 familias, las avermectinas y las miblomicinas. Dentro de las avermectinas se encuentra la ivermectina, doramectina y selamectina. Y dentro de las miblomicinas, la miblomicina óxima y la moxidectina. Las lactonas macrocíclicas no son seguras para su uso en perros con mutación en el gen MDR1. Este gen es el que codifica la glicoproteína P, que se encuentra particularmente en la barrera hematocefálica, que se encarga mediante un mecanismo activo de flujo de sacar o entrar de sustratos o sustancias de dicha barrera. El gen en los perros con mutación homocigota o heterocigota se genera una deleción de 4 pares de bases en donde se forma una proteína truncada de 91 aminoácidos en contraposición a la glicoproteína P funcional, que es de 1281 aminoácidos. Por lo tanto, se forma una glicoproteína P afuncional que puede llegar a tener riesgo de toxicidad. Una de las lactonas macrocíclicas más utilizadas es la ivermectina. Se utilizó durante muchísimo tiempo en el tratamiento de sarnas, pero siempre hubo un problema con el tratamiento de la demodecosis generalizada hasta que se determinó que no se podían usar los mismos protocolos que para sarna sarcóptica, que se utilizaba una única dosis subcutánea. Se determinó que necesitaba concentraciones plasmáticas más altas y durante más tiempo.
Por lo tanto, la vía oral genera concentraciones plasmáticas más altas, pero duran 24 horas. Por lo tanto, el tratamiento debe ser cada 24 horas y resultó ser muy efectiva a una dosis de 400 a 600 microgramos kilo, resolviendo muy bien la enfermedad. Hay dos tipos de intoxicación de parte de la ivermectina, como antes le mencionaba. Hay una idiosincrática y dependiente de la dosis. La toxicidad de tipo idiosincrática, como les dije, incluye la raza de mutación homocigota o heterocigota de gen MR1 y también se encuentran en cachorros menores a 3 meses que no tienen una glicoproteína P funcional. Y la dependiente de la dosis se puede deber a una única dosis elevada o a la combinación con otras drogas que compiten con la glicoproteína P, como es en el caso del espinosad. Otra de las lactonas macrocíclicas utilizadas para el tratamiento de hemodecosis generalizada es el moxidectin, que se puede utilizar mediante administración oral o subcutánea. Oral a 500 miligramos kilo y subcutánea entre 500 y 1000 cada 72 horas. Lo que sí se han encontrado efectos adversos en la ruta subcutánea, por lo tanto la ruta oral es más segura y parece ser mejor tolerada en perros sensibles a la ivermectina. La doramectina es otra de las lactonas macrocíclicas utilizadas a 600 microgramos kilo subcutáneo por semana. En un promedio de 7 semanas resultó ser bastante efectiva. Otros de una nueva familia de ectoparasiticidas que se han encontrado en el mercado son los isosaxolinas, que en ellas se encuentran el fluaraner, afloxalaner, sarolaner y lotilaner. Actúan mediante bloqueo específico de los receptores GABA y los canales de cloruro de sodio mediados por glutamato. El fluaraner es un comprimido de una toma única de rápida absorción. Su concentración plasmática, su concentración más grande plasmática se alcanza a las 24 horas y puede perdurar hasta 12 semanas en el plasma. Su absorción aumenta si se administra junto con alimentos y es segura en animales con mutación de gen MR1. Se han hecho estudios en beagles, por ejemplo, que han dado hasta 5 veces la dosis y han sido seguras, y en colis con mutación homocigota del gen MR1 se han dado hasta 3 veces la dosis y resultó ser segura. Walter en el año 2015 utilizó en el mismo animal Bravecto, o sea, fluaraner con ivermectina, y determinó que no existen efectos adversos entre ellos dos, tampoco compiten por la glicoproteína P y ni siquiera compiten en su farmacocinética. Lo que sí puede llegar a padecer efectos neurológicos, por lo tanto usar con total precaución en animales con epilepsia preexistente o efectos neurológicos de base. El afloxolaner es de absorción rápida y de efectividad de un mes, pero a una dosis mucho más baja que el fluaraner, una dosis de 2,5 miligramos comparado al fluaraner, que es de 25 miligramos kilo. Por lo tanto, en cuestiones de animales que pueden llegar a tener alguna enfermedad de base, quizás es un poco más segura, una enfermedad neurológica de base. Es un producto palatable de absorción, con o sin alimentos, y también resultó ser muy eficaz contra la hemodecosis. El sarolaner surgió como el principio activo más potente, incluso más potente que el fluaraner y el afloxolaner. También es más efectivo contra pulgas y garrapatas que ellos dos, y todavía no existen efectos adversos asociados. Y tiene una alta eficacia contra Demodex canis, utilizado también mensualmente. Y por último, la última isoxolina de mercado, a dosis de 20 miligramos kilo, es el lotilaner, que ha resultado también ser muy efectivo contra las especies de Demodex. Como le había comentado, la foliculitis puede ser causada por demodecosis, como antes les describí, y también por las piodermias o dermatofitosis. Se considera piodermias en las infecciones bacterianas de la piel. Generalmente lo que provoca principalmente es el Staphylococcus pseudointermedius, aunque puede estar asociado a otras bacterias gram positivas o gram negativas, como es en el caso de Pseudomonas aeruginosa, que puede llegar a generar una piodermia muy grave, que a veces es hasta refractaria a los tratamientos. Lo mismo pasa con Proteus mirabilis, que también puede llegar a generar una piodermia muy grave. Pero generalmente el Staphylococcus pseudointermedius es el principal agente causal. Las piodermias se pueden dividir en primarias o en secundarias si hay ausencia o presencia de una enfermedad subyacente, respectivamente. La gran mayoría de las piodermias son secundarias, se presentan como lesiones de alopecia, pápulas, pústulas, costras, collaretes epidérmicos, trayectos fistulosos, y en ocasiones se encuentran con úlceras. El prurito suele ser escaso o moderado. Si la enfermedad subyacente ya traía un prurito de base, este puede llegar a maximizarla. La demodecosis antes mencionada puede tener una piodermia asociada de base, como les mencionaba, y en este caso se consideraría una demodecosis pustulosa. Hay que prestar principal atención también a la enfermedad subyacente de base, que puede llegar a generar la piodermia, más que nada a la hora de la resolución.
El diagnóstico de la epidermia suele ser clínico y citológico. A la citología se pueden observar morfología cocoide, neutrófilos en diferentes etapas de degeneración, y lo más importante para encontrar o para observar es fagocitosis bacteriana. Para el tratamiento se pueden utilizar tratamientos tópicos o tratamientos sistémicos. En el caso de tratamientos tópicos se pueden utilizar clorexidina, iodopovidona o peróxido de benzoilo, y en el caso de utilizar un tratamiento sistémico se debe hacer en base a un cultivo y antibiograma. Por otra parte, la dermatofitosis son levaduras que generan foliculitis en las mascotas. No es de presentación muy frecuente en la clínica. Hay dos tipos de familias que las generan más que nada, que son Microsporum y Trichophyton, siendo Microsporus canis el agente causal con más presentación. La incidencia de la enfermedad aumenta en climas cálidos y húmedos. Hay que prestar total atención porque son agentes zoonóticos, por lo tanto puede afectar tanto a los animales como a las personas. Estos se pueden transmitir a través de escamas contaminadas, a través de la ropa, elementos, cajas transportadoras y también en el mismo ambiente. Se presentan como lesiones anulares alopécicas, escamas, costras, también pápulas y pústulas. Se presenta de forma localizada, multifocal o generalizada, y generalmente en la cara, pabellón auricular, en miembros y en la cola. Si hay prurito, suele ser leve. Para diagnosticarla, uno de los métodos utilizados es la lámpara de Good, aunque cerca aproximadamente del 50% de los dermatofitos no son fluorescentes, por lo tanto puede llegar a dar falsos negativos. Lo mismo pasa con la observación a microscopio óptico, de observar las artrosporas, entre un 40 y un 70% de las veces se puede observar. Por lo tanto, el método más confiable y además para determinar qué tipo de dermatofitos está involucrado es el cultivo, ya sea en Dermatophytes medium o DTM o en Agar destrosa saunant, que son los medios de cultivo que en donde se pueden utilizar a través de escamas o pelos, y como les dije, también determinar qué tipo de dermatofito es, y también se puede realizar un antibiograma en el caso de que sea necesario tratarlo con algún antifúngico. El tratamiento para la dermatofitosis se basa básicamente en tratamiento local, aunque generalmente resuelven por sí solas, ya que actúa más que nada en animales inmunocomprometidos o en cachorros. A veces con resolver solamente la inmunodeficiencia del animal resuelve la dermatofitosis, pero en el caso de que se requiere utilizar un tratamiento, aplicaciones tópicas 2 veces al día de iodopovidona funciona muy bien, y hay que prestar total atención también al tratamiento del ambiente, con un intenso barrido y aspirado del ambiente y con tratamiento con hipoclorito de sodio o enilconazol para limpiar el ambiente de dermatofitosis. Pasando al caso clínico, a consulta se presenta Jack, que es un canino boxer macho de aproximadamente 18 meses, pesaba alrededor de 15 kilos y el color de manto era blanco. La señora, cuando lo trae, había visto que tenía una pérdida de pelo constante ya hace días. Entonces, cuando llega a la consulta, se ve que tenía una alopecia generalizada, eritema también, se le veían costras en pecho, en tronco, en cara y en miembros anteriores. Por lo tanto, decidimos hacer un raspaje profundo en donde se vieron larvas inmaduras y adultas de Demodex canis. Se dio ivermectina subcutáneo a razón de 200 miligramos kilo, una única dosis, y se trató empíricamente con cefalexina 30 miligramos kilo cada 12 horas por una supuesta epidermia secundaria que no se llegó a confirmar mediante un cultivo y antibiograma. Se presentó a control durante 2 o 3 veces. En realidad, a la otra semana la señora iba a volver a buscar un Abravecto que le había recomendado Sandra, que era muy efectiva. La señora no tenía plata en ese momento, tenía que esperar a cobrar la jubilación, por lo tanto vuelve a la semana, le damos la Abravecto en el consultorio y tuvo 3 visitas más. Siempre las visitas se hizo raspaje en los mismos lugares, siempre dio resultados negativos, y en el último control que vino, 18 días por tratamiento, se notó una mejoría notable en el manto y en la presentación del animal. Siguieron dando negativos los resultados, pero no siguió yendo a la consulta porque la señora decidió dar una adopción
porque no podía tenerlo, y bueno, el chico que lo adoptó era de otra zona de Buenos Aires, y no sabemos si el tratamiento, o sea, si no hubo una recidiva o terminó de ser efectivo el tratamiento contra la enfermedad. Como para concluir, es importante saber que la demodicosis es una enfermedad frecuente en la clínica veterinaria diaria, es de diagnóstico sencillo y existen varias opciones terapéuticas como antes le mencionaba. Es muy importante establecer demogramas para el reconocimiento y establecer patrones que nos van a servir para el futuro con cualquier presentación que aparezca. Está claro que la citología es muy buena para utilizar en el caso para diferenciar si es pustulosa o escamosa y ahí tener criterio a la hora de hacer el tratamiento. El criterio del tratamiento también hay que tener en cuenta el paciente, el propietario, el contexto socioeconómico, como sucedió en el caso de Jack, en donde la señora no pudo sustentar los gastos de lo que era el tratamiento, habiendo otro tipo de alternativas que quizá hubiesen sido más económicas, siendo que la señora vivía a una cuadra de la clínica y quizá no le dificultaba, por ejemplo, ir todos los días a dar ivermectina oral, o se puede haber utilizado un tratamiento menos engorroso como Dramectina, que son aplicaciones semanales y también son muy efectivas. Pero eso depende del cliente también. Hay veces que se utiliza, en este caso, las isosaxolinas, que son muy buenas y son muy efectivas por ahora. Hay gente que la utiliza como entre comillas, para cubrir la temporada, dándola en diciembre, una Bravecto, por ejemplo, y sabiendo que te cubre hasta febrero y se olvidan del tema de pulgas, garrapatas, pero hay que tener mucha cautela con esto porque hacer principios activos que duran tanto en el cuerpo del animal puede llegar en algún momento a generar resistencia, y al tener estos principios activos que ya sabemos que son muy efectivos, está bueno utilizarlos como última medida, como para hacer que la resistencia parasitaria sea muy a largo plazo y que no haya resistencia por mal uso o abuso. Bueno, muchas gracias.